Buen día, mi nombre es Flores Sandoval Luis Enrique. Voy a presentar una simulación a través del simulador J1000 de la marca Yaskawa, que es para los variadores de frecuencia de las series J1000 de la misma marca. Es para la clase de controles eléctricos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Aquí tenemos la guía rápida del variador de la serie J1000. Vemos cómo es. Bueno, aquí tenemos lo que son las conexiones del variador. Aquí tenemos lo que es la fuente, 3 líneas, las salidas, 3 líneas. Aquí tenemos unos terminales, que aquí tenemos un comunicado que dice: las terminales 1 y 2, B1 y B2, son para opciones de conexiones, más no conecte cables de suministro de potencia de corriente continua a estas terminales. Como vemos, aquí tenemos lo que son las entradas digitales, las salidas multifuncionales, la entrada analógica, y unos símbolos que nos indican algunas cosas. Por ejemplo, esta: use cable de par trenzado, use cable blindado de par trenzado, indique un terminal de circuito principal, indique un terminal de circuito de control. Y tenemos la salida del monitor, y tenemos aquí algo muy importante: tenemos un switch que nos permite cambiar de corriente a voltaje. Aquí tenemos una estructura de cómo se puede instalar. Y nos vamos a la parte de operación del teclado. Aquí tenemos lo que es el teclado del simulador, que es muy parecido al real y al gran paquete del simulador. Es muy real al físico. Aquí tenemos lo que parte del display. Tenemos la tecla de Escape, que es volver al menú anterior. Tenemos la tecla de Reset, mover el cursor a la derecha, reinicia un fallo. Tenemos la parte de tecla Run, arrancar el variador, modo local, indicar Let Run. Tenemos la tecla para desplazarnos a la parte de arriba, la tecla para abajo. Tenemos la tecla de Stop, que es para parar la funcionalidad. Tenemos la tecla Enter. La tecla Enter es para seleccionar el modo, los parámetros, y se utiliza para almacenar valores, para guardarlos. Tenemos la tecla de LO y R, que es la parte de cambiar el control del variador entre el operador local y los terminales de circuito de control remoto. El indicador LED se enciende cuando el variador está en modo local. Y aquí tenemos estos pequeños indicadores que están en la parte de acá arriba. Tenemos la parte ALM, que nos indica que cuando parpadee el variador está en estado de alarma, y cuando está encendido la unidad está en estado de fallo y se detiene la salida. Tenemos la parte de REB. Cuando está encendido nos indica la dirección de rotación del motor es inversa. Y cuando está apagado, la dirección de rotación del motor es directa, o sea, es derecha o izquierda. Tenemos la parte de RB, que es encendido. Cuando está encendido el variador está listo para accionar el motor. Y cuando está apagado el variador está en modo de verificación de configuración o establecimiento de parámetros, como lo estamos configurando. Y tenemos el indicador de FAU, que es una que cuando está encendido, la frecuencia de salida muestra en la pantalla de datos. Cuando está apagado, todo lo que no sea la frecuencia de salida se muestra en la pantalla de datos. Esto nos va a indicar algún fallo que tengamos en nuestro circuito, ya sea de sobrecarga o cualquier cosa. Aquí tenemos cómo operarlo, cómo ir desplazando a través del menú. Eso ahorita lo vamos a mostrar directamente en el simulador. Y ahora vamos a la parte de tabla de parámetros.
Aquí tenemos la tabla de parámetros que esta nos va a servir para irnos guiando, cambiar ya sea la rampa de aceleración, la rampa de desaceleración, la frecuencia que vamos a utilizar, el voltaje que estamos operando y todo lo vamos a hacer a través de esta tabla de parámetros. Por ejemplo, la parte de A1-01 es la selección de nivel de acceso. La parte, por ejemplo, la rampa de tiempo de aceleración, aquí está, que es la parte C1-01. Se configura el tiempo de aceleración 1 hasta 0, hasta la frecuencia de salida máxima. Y tenemos la parte del C1-02, que es la parte de desaceleración, que es configurar el tiempo de aceleración 1 desde la frecuencia de salida máxima hasta 0. Y tenemos muchos parámetros que podemos configurar de acuerdo a nuestras necesidades o funciones que vamos a hacer con el variador. Como primero aquí tenemos la frecuencia de salida, la configuración en tensión de entrada, la frecuencia base, la tensión de salida máxima, muchas cosas. Ok, nos vamos a la parte del simulador. Y aquí tenemos el simulador. Aquí tenemos la parte de las salidas. Y tenemos el switch que indiqué, que era para cambiar lo que sea voltaje o corriente. Aquí lo tenemos, cambiamos a corriente o cambiamos a voltaje. Aquí tenemos para encender el convertidor, por ejemplo, una operación rápida. Lo encendemos, le damos una entrada lógica, analógica y le damos en RUM. Ok, entonces esta espera de que demos una entrada a través de la señal analógica, que es esta. Entonces lo damos un pequeño 28 voltios, punto 48 voltios y tenemos una salida de una aceleración de 36 RP. Y así consecutivamente, si le damos más, va a acelerar más nuestro motor. Lo podemos hacer en corriente. Ok, le damos en stop. Damos nuestra salida. Se nos quita la parte de run ya que no están en espera de funcionar. Ok, ahora vamos a ir a la parte de local, que lo vamos a usar localmente. Y nos vamos a la parte de parámetros. Parámetros. Ok, enter. Por ejemplo, para establecer los valores de fábrica, por así decirlo, vamos a la parte de A1-03. Enter, enter. 03. Inicializar parámetros. Enter. Y ahí ya queda nuestro variador reseteado. Vamos a la parte de Escape. Por ejemplo, vamos a hacer un caso práctico de configurar la rampa de aceleración. Vamos a la parte C. 0101, ok, enter, enter, enter. Lo mostraba acá en la parte de aceleración. Era el 01-01. Ok, aquí le configuramos. Le podemos dar un tiempo de 30 segundos. Enter, queda guardado. Ahora vamos a la parte C102, que es la parte de desaceleración. Enter, y le podemos poner que desacelere en 20 segundos. Enter, y ya quedó. Ok, ahora nos vamos a la frecuencia que queremos que opere. Ok, esa no está en la parte de parámetros, escape. Y nos vamos a la parte de frecuencia. Frecuencia referencia. Aquí está. Ok, enter. Como podemos ver, el indicador de DRB se nos apaga ya que está en modo
de configuración, como lo indicaba acá el manual. Por ejemplo, aquí le podemos dar que opere a 45 Hz. Enter y quedó. Ok. Por ejemplo, ahora nos podemos dar en que arranque. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, va a llegar a la frecuencia establecida en los segundos que pusimos. Le doy stop y va a acelerar en el tiempo establecido. Ok, por ejemplo, ahora nos vamos a indicar algún fallo. Por ejemplo, para indicar algún fallo nos podemos ir a darle más corriente de la establecida. Y ya nos saltó la alarma. El motor comienza a apagarse y el fallo es motor sobrecargado, porque aumentamos la corriente del motor. Ok, entonces nuestra parte de alarmas está funcionando adecuadamente. Ok, entonces lo establecemos a un 50%. Lo reiniciamos y ya queda. Ok. Entonces, por ejemplo, para otro caso práctico, podemos, con mayor configuración, podemos poner quizá para un motor de 230, que funciona a 60 Hz, con una corriente nominal a 2 amperes. Entonces nos vamos a ir al parámetro, comenzamos en la parte de los parámetros. Parámetros, Enter. Por ejemplo, el parámetro 01-01, ok, ya está bien. El parámetro, vamos a ir al parámetro B01, que es la entrada analógica. La parte B, ok, Enter, Enter, Enter. Ok, ya se le vamos a establecer a 1, ok, nos salimos y nos vamos a la parte del B02, a las terminales de entradas digitales. Y eso también está bien, 01, Enter, ok, guardamos, Escape. Nos vamos a la parte de a la rampa de parada, ok. Vamos al B01, ok, ya está configurado. Continuamos a la parte al tiempo de aceleración, a la rampa de aceleración. Debe ser C-01 y lo vamos a configurar a 6 segundos. Enter, quedó guardado el parámetro. Y nos vamos a la parte de desaceleración, igual podemos dar un tiempo de 6 segundos. Y le damos Enter. Y queda guardado nuestro parámetro. Ok, ahora para cambiar nuestra tensión nominal nos vamos a ir al parámetro E1. E101, E105.
damos Enter, aquí nos indica. Y vamos a ponerle 230, ok, está bien, le damos Enter. Y ahora nos vamos a ir a nuestro parámetro E106, que es nuestra frecuencia, que aquí nos dice que es de 0,400. En este caso nosotros vamos a poner una frecuencia de utilización de 60. Ok, está en 60. Enter. Y ahora nos vamos a ir a nuestra corriente nominal, que es el E201. Vamos a Escape, E201, Enter, Enter. Y aquí podemos aumentarlo a 2. Amperes, ok. Enter. Y queda configurado nuestro motor. Ahora nos vamos a la parte Escape, Escape. Y nos salimos del motor. Ahora nos vamos a la parte de la frecuencia. Y aquí, Enter, parte local, Enter. Y nos vamos a una frecuencia de 60 Hz. Arrancamos nuestro motor. 6 segundos tiene que estar en su tope de aceleración, que son 1800 RPM. Y lo paramos en 6 segundos, debe de llegar ahí. La aceleración. Como vemos, funciona. Igual lo podemos encender y sobrecargarlo. Y igual nos marca un fallo, CL1 o L1, que nos indica, y aquí nos indica, nos interpreta que es motor sobrecargado. ¿Qué es el variador de frecuencia? El variador de frecuencia modifica la velocidad a través de la variación de frecuencia, como ya lo dice. Puede ser programado por cambiar la velocidad de un proceso de manera controlada sin causar disturbios en la red de alimentación. De esta manera controla la velocidad de giro de motores de corriente alterna mediante el control de frecuencia de alimentación suministrada al motor. Es decir, el variador va suministrando poco a poco la potencia al motor de acuerdo a la función que se va a hacer o que se necesita. Además de que el variador de frecuencia, gracias a su ayuda que suministra poco a poco la potencia, se puede lograr un ahorro de energía entre un 20 y un 70%. Además de que nos ayuda a hacer esto un poco más ahorrador. También el simulador cuenta con varias partes, ¿no? Lo que son los componentes internos. Por ejemplo, cuenta con el circuito rectificador, que este es el que recibe la tensión alterna y la convierte en continua, por medio de un puente rectificador de diodos de potencia. También cuenta con el circuito intermedio, que consiste en un circuito que suaviza el rizado de la tensión rectificada y reduce la emisión de armónicos hacia la red. Cuenta con un inversor. El inversor se encarga de convertir el voltaje continuo del circuito en uno de tensión y frecuencia variable mediante la generación de pulsos. Emplea el sistema IGBT para generar los pulsos de voltaje de manera controlada. Y cuenta con el circuito de control. Esto es un poquito más extenso. El circuito de control enciende y apaga los IGBT, los pulsos de tensión y la frecuencia variable. Además de realizar las funciones de supervisión de funcionamiento, monitoreando la corriente, voltaje, temperatura y los interfaces amigables. Y tiene una interfaz amigable con los usuarios. Como dato curioso, algunos fabricantes también llaman a los variadores de frecuencia como inverters, debido a que, como explica el diagrama, este es un componente principal del dispositivo. Como hoy se menciona mucho los sistemas inverter, ¿no? De que son más ahorradores de corriente. De igual forma, pues eso es lo que hace el variador de frecuencia,
que disminuye los picos de corriente. Viendo esto gráficamente, por ejemplo, al encender un motor, el pico de voltaje pues, se va a disparar a su tensión nominal, como lo explica su placa. Pues esto reflejado en un recibo de luz, pues se mira, es muy grande, ¿no? A diferencia del variador, que lo puede ir dando gradualmente y los picos de voltaje son suaves, y así es como se puede lograr un ahorro de energía. Por mi parte es todo, muchas gracias.